Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de SEOMAT Podcast. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, Jacqueline Valencia, y con esta invitada vamos a hablar sobre gestión pública, ¿no? Y bueno, los diversos temas relacionados a la gestión pública, cuál es el rol del servidor público. Jacqueline también nos comentará, experiencias que ha tenido, tanto positivas como negativas. Y por qué no hablar de la gestión pública en América Latina, ¿no? ¿Cuáles son los grandes desafíos que se enfrenta esta gestión, dada el contexto muy particular que tenemos en esta región del mundo, ¿no? Bueno, como siempre, en esta ocasión estamos dos miembros del equipo de SEOMAT Podcast. Acá estamos Martín y yo. Hola Martín, ¿cómo estás? Denis, muy buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo van las cosas por allá? No, todo tranquilo, felizmente, con ansiedad para entrevistar a una colega de maestría que yo tengo muy alta estima personal y más alta estima profesional que profesional también. Y bueno, a la expectativa, siempre. Excelente, Martín. Bueno, Jacqueline, agradecerte por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? Primeramente agradecerles la invitación para poder ser partícipe de este espacio tan educativo y bueno, adelante, que sea un éxito este espacio. Gracias, Jacqueline. Bueno, comenzamos siempre, acá en SEOMAT Podcast hablamos de la técnica escolástica, entonces vamos a definir primero, vamos a hablar de los conceptos, ¿no? Ya dado que hablamos de gestión pública, ¿cómo podríamos definir la gestión pública? Martín. Yo comienzo. Ya, no, bueno, yo diría que básicamente es el movimiento del Estado para el cumplimiento de sus políticas públicas, pues, que es más que todo la misión que debe de cumplir el Estado. En poquitas palabras es eso. Pero no sé qué dirá la invitada. Claro, yo considero que hablar de gestión pública es un tema bastante interesante y poder definirlo también es un gran desafío, pero en general es cómo administras, ¿no? Una institución en el beneficio público. Entonces, eso es muy importante poderlo tener en cuenta y es por eso que tiene cualidad la gestión pública. No es algo diferente en general, pero sí es muy importante poder ver las necesidades públicas, no solo privadas. Y por eso se habla de la gestión pública. Excelente. Bueno, creo que la gestión pública es algo a lo cual nosotros estamos acostumbrados desde que nacemos, ¿no? Porque nacemos en un país, tenemos una relación y un contacto con las instituciones públicas del país, a veces no tan bueno, a veces no tan malo, eh, y siempre hablamos justamente de servidores públicos, gestión pública, pero ¿desde dónde podemos remontar? ¿O cuál es el origen de la gestión pública? Siempre en las sociedades humanas ha habido esta suerte de administración desempeñada por una suerte de servidores públicos. Podemos tal vez remontarlos al inicio del Estado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Desde dónde podríamos hablar de gestión pública en la historia? Jacqueline. Claro, en general la gestión pública surge como una necesidad tal cual, ¿no? En principio, toda sociedad siempre ha necesitado poder tener un líder y de acuerdo a ello poder organizarnos, ¿correcto? Entonces, en base a ello, en muchos casos, pues la persona de forma inherente piensa en uno mismo y solamente quiere administrar su hogar. Pero también empiezas a ver que el tema compartido, los espacios compartidos, deben de tener un bien común, digámoslo así, ¿no? Entonces, para ello necesitamos organizarnos. Entonces, bueno, yo soy cusqueña, he vivido en una comunidad en general, entonces, por ejemplo, ahí tenemos mucho respeto a los presidentes comunales, ¿no? Si bien no se aterriza en una institución pública tal cual, nosotros tenemos mucho respeto a este líder
que justamente ve el beneficio de todo este grupo humano. Y por eso mismo existe este tema de gestión pública, ¿correcto? Entonces, ya a lo largo de la historia, justamente con este grupo humano que uno cuenta, obviamente hay un punto muy importante que se tiene que trabajar, que es el tema del presupuesto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos remontamos a una comunidad, pues nosotros ponemos cuota o aportamos de una manera particular para poder contribuir a este beneficio común. Sin embargo, pues estos grupos humanos han sido cada vez más grandes y grandes y grandes y se ha visto la posibilidad de poder incluso obligar a cómo contribuir, ¿no? Y que eso es denominado en la gestión pública como tributos. Y seguramente cada uno de nosotros que estamos acá presentes lo hacemos de manera directa o indirecta, ¿no? Y que con eso justamente nuestro líder pues se sustenta. Entonces, justamente por eso es muy importante hablar del tema político que ustedes ya en otros espacios han venido desarrollando y el tema de la ciudadanía. Entonces, ¿quién debe ser nuestro líder? Pues justamente nosotros lo decidimos. En una comunidad hacemos una votación entre todos, levantando la mano y votamos por nuestro líder. En un nivel ahora ya local, regional y nacional, lo que hacemos es ir a un espacio donde realizamos nuestro voto por quién consideramos nosotros como ciudadanos justamente cuenta con las cualidades y atribuciones para poder generar el cambio en la sociedad. Entonces ya al poder dar este poder a una persona quien va a guiar este cambio, necesita personas que puedan ayudarle en este tipo de organización. Y por eso nace el tema de cómo administrar, ¿no? Temas públicos. Y por eso se habla de la gestión pública en general. Bueno, eso es lo que yo quisiera aportar. No sé, Martín, tal vez algo que quisieras ahí ahondar. Bueno, Martín. sí, básicamente nada más de que, no, me parece bien el hecho de que, digamos, la gestión pública nace como es para una función para especializarse, ¿no? Justamente en el servicio de los administrados, ¿no? Y creo que por ahí iría la línea, ¿no? La línea general para comenzar. Excelente. De hecho, las intervenciones que han hecho dan pie a muchos temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, se habló de los bienes públicos, que es un tema muy polémico, ¿no? Porque la administración de los bienes públicos es un desafío del cual la forma, al menos en que se realiza, genera mucha polémica, mucho debate, ¿no? Primero definir los bienes públicos, ¿no? Y cómo deben ser administrados. Cómo se rige la propiedad en esos casos, ¿no? Porque dentro de lo que nosotros conocemos por propiedad, estamos más familiarizados con la propiedad privada, ¿no? Esto es mío y bueno, yo lo administro como deseo, siempre y cuando no perjudique a otros y demás, ¿no? Entonces, en bienes públicos hay un debate, ¿no? De cómo se podría administrar. Yo supongo que hay corrientes al respecto. Por otro lado, algo que dijo Jacqueline también me gustó, que es el hecho de que no necesariamente la gestión pública la desempeña el Estado, ¿no? Puede ser alguna entidad eh, organizada por los mismos ciudadanos que permita solucionar algunos problemas de la comunidad, ¿no? Tal vez alguna, no sé, ronda campesina o alguna asociación. eh, Depende también de quienes conforman esa unidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensemos en una cooperativa, ¿no? Una cooperativa de agricultores. Entonces ahí se puede esta cooperativa tener algunas, me parece, alguna labor de gestión para mejorar eh, algún problema que compartan los miembros de esa cooperativa, ¿no? Entonces, eso también me gustaría dejar planteada esa pregunta, ¿no? Necesariamente lo que hace, por ejemplo, es una cooperativa que busque solucionar el problema de que no hay una posta médica cercana, por ejemplo, en un caserío
o un centro poblado, ¿no? Y bueno, hace todas las gestiones y resulta pues que termina dando esa solución. Ahí se estaría hablando de gestión pública. Claro, es muy importante precisar que el tema de gestión se puede dar de diferentes formas, ¿no? Entonces, y por eso yo lo remontaba de que esto salía como una necesidad. Hablar de gestión pública, pues sí, definitivamente, ¿no? Si tú hablas de gestión pública tal cual, en un término meramente literal, es todo el que administra un tema público y que también puede cumplir estas funciones. No obstante, digámoslo así, a nivel técnico, nosotros hablamos de la gestión pública porque esto justamente lo realiza, en este caso, el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí realmente vemos que utilizan recursos públicos, que son los recursos que nosotros mismos damos a este grupo humano para poder ejercer poder y tomar decisiones por nosotros en general, ¿no? Por nosotros. Además que esto también está más estructurado. Entonces, digamos, en las conversaciones muy frecuentes que en general se realizan cuando uno va a hablar de gestión pública es porque te estás poniendo en la mente en una entidad física que representa al pueblo y que en este caso utiliza los recursos adquiridos por los ciudadanos y que les damos a ellos para la mejora y el desarrollo de esta sociedad, ¿no? Entonces, por eso se materializa esta gestión en tipo de entidades como son municipalidades, ya sea distritales, provinciales, gobiernos regionales y en este caso, pues, los poderes ejecutivos, que son los ministerios a nivel nacional, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros hablamos de esa forma. Pero en forma más pequeña, pues, lo podemos tomar de otra forma, digámoslo así, ¿no? Pero que todavía no es muy entendida, definitivamente, no es muy entendida, no es muy tampoco socializada, porque recordemos que cuando uno elige a un alcalde, ¿no? Tú le das ese poder, pero incluso te desentiendes, ¿no? Tú puedes votar, yo soy del distrito X, por ejemplo, yo soy de un distrito, Tinta, actualmente yo no vivo ahí, me desentiendo, de cierta manera yo me desentiendo porque yo por mi trabajo me voy a otro lugar, pero le doy esa facultad por mi voto que en el momento de elección le he dado a esa persona. Y yo confío que a pesar que no le esté supervisando tal cual todos los días, lo haga, ¿no? Pero en una comunidad eso no funciona así. En una comunidad hay un compromiso desde la ciudadanía que tú asumes. Si tú eres comunero, no es, ya, yo te elegí a ti como presidente comunal y me voy donde quiera que yo esté. No, ahí debe haber un compromiso asumido desde la ciudadanía. Que, por ejemplo, si hay una actividad que tú dices, pues todos vamos a ir a barrer las calles, todos tienen que ir a barrer las calles. Si todos vamos a festejar a la comunidad, todos festejamos a la comunidad. Entonces, el compromiso es de ambas partes, que eso no existe en la gestión normal, digámoslo así. Porque si yo quiero, voy, por ejemplo, a estos presupuestos participativos, pero si yo quiero, no. En el otro lado no es así. En los presupuestos, entre comillas, participativos, como comunera, debo de ir y estar presente, y si no, yo asumo una multa o le mando a mi mamá, etcétera. Entonces, el compromiso de la ciudadanía es mucho mayor en ese proceso. Entonces, creo que es importante poder tener esas diferencias y de por qué se habla de gestión pública en estas entidades ya institucionalizadas y no, digamos, en un nivel mucho menor. Excelente, me quedó muy claro. Eh, de hecho, es un tema de debate, ¿no? ¿Qué tanto el ciudadano debe comprometerse con los problemas que afronta su comunidad y demás? En el sentido de que hay como bien dices, hay un punto en que
calculo que tiene que ver también con la evolución de la sociedad o de la economía, que las personas se desentienden de, bueno, de esas funciones y terminan delegando esa responsabilidad, bueno, en un organismo, ¿no? Entonces, sin embargo, ese sistema, no sé, me parece que en muchas ocasiones ha generado una suerte de consecuencias negativas, porque como bien dices, ¿no? Uno confía en que el funcionario público va a hacer lo que le corresponde hacer y solamente eso. Entonces, y me parece que surge una suerte de división, ¿no? Entre el ciudadano colérico, frustrado, enojado con los políticos, con los funcionarios, que no están haciendo lo que deben hacer, pero a la vez aislado y desentendido de, bueno, eso no me corresponde a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, pongamos un caso así, un ejemplo, por ejemplo, el tema de la limpieza de las calles, ¿no? O la limpieza de un espacio público. Entonces, eh, yo creo que es un comentario bastante común de algún vecino o de alguna persona decir, no, mira, a mí no me corresponde limpiar ese parque, ¿no? Eso le corresponde a las autoridades, no lo hacen, bueno, no es mi problema. Yo no voy a limpiar el parque, que es un bien público, para beneficiar a mis vecinos que no hacen nada tampoco, ¿no? Entonces hay una suerte de, como bien dices, de desentendimiento de la... Entonces, una visión podría ser, oye, limpia tu parque porque, bueno, tal vez los otros no lo hagan, pero bueno, hazlo por ti, por tu comunidad y demás. Entonces, o también una opción intermedia, que es nuestras entidades públicas tal vez no están funcionando como deberían, entonces como respuesta vamos a organizarnos como vecinos y hacer las labores que nos están realizando correctamente, ¿no? Entonces, yo creo que surge una suerte de combinaciones e interrelaciones entre, por ejemplo, organismos civiles que se ponen de acuerdo con la entidad pública. Hay una suerte de, incluso también organismos privados, ¿no? Empresas que tal vez puedan colaborar con algún proyecto. Entonces ya hay una suerte de gestión pública donde no solamente intervienen los actores del Estado, sino también empresas, personas de a pie, organismos, digamos, sin fines de lucro y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo yo que se está, podemos decir que se está sofisticando un poco las herramientas o las soluciones de gestión pública, al menos en comparación a esta visión de que el servidor público es el que se encarga de todo eso y la ciudadanía se desentiende, las empresas se desentienden. Eh, y si ese es el caso, ¿cómo, en tu experiencia, Jacqueline, cómo ves ese camino? Ese camino hacia ya no que el servidor público o que el ciudadano no se desentienda de la gestión pública así totalmente, sino que haya una suerte de comunicación constante, interrelación, coordinación con sus servidores públicos y también con las empresas que trabajan en los alrededores. Claro, es muy importante en principio saber cuáles son las funciones, ¿no? En general de estas entidades. Entonces, nosotros hablamos en gestión pública, digámoslo así, en niveles de gobierno. Entonces, hay niveles locales que están representados o materializados por nuestros alcaldes distritales y provinciales. Ahora, hay el nivel de gobierno regional que está representado por nuestros GORES, y pues hay el nivel nacional que está representado por el presidente de la República, pero tiene sus poderes ejecutivos, que está representado por todos sus ministerios bajo el liderazgo de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, bueno, este nivel nacional tiene una característica organizativa bastante particular, pero es importante poder ver esos tres niveles. Entonces, cuando uno habla en general o escuchamos a alguien hablar, debemos de trabajar en los tres niveles de gobierno, es porque nos estamos refiriendo a esos puntos, ¿correcto? A que lo va a liderar el alcalde, lo va a liderar el gobernador y lo va a liderar en este caso el presidente de la República. Ahora, es importante ver que cuando nosotros vamos a una entidad pública, tenemos que manejar dos aristas, el tema político y el tema técnico, digámoslo así.
¿no? En esta época no quiero sonar muy técnica, por eso quiero mencionar cosas que, digamos, lo podemos entender en general, entonces, digámoslo técnico, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa este tema político? Se representa por este alcalde, por este gobernador, ¿no? Que se supone sabe nuestras necesidades y ha identificado cuáles son las prioridades de atención y que en su plan de gobierno, en el proceso de campaña, pues identificó, ¿no? Y dijo, nosotros vamos a trabajar por tener las calles limpias, siguiendo con tu ejemplo, ¿no? Y tú dices, sí, pues, ¿no? O sea, ese es el con quien yo debo trabajar. El qué, ¿no? El qué. Y hay la parte técnica que justamente esta persona sí debe de tener experiencia para saber cómo se debe administrar esta entidad, ¿no? Porque no solo sirve la intención, ¿no? Sino que acá también debe de saber cómo funciona este sistema. Y está representado por nuestros gerentes, gerentes regionales, gerentes locales, distritales, provinciales, en este caso por la presidencia del Consejo de Ministros a nivel nacional. Entonces, ellos deben de saber el cómo. Entonces, dentro de esta estructura del cómo, ¿no? De este grupo humano del cómo, que se supone tiene experiencia o ha sido o ha estudiado para poder tener los conocimientos del manejo de este sistema, está el líder y está la parte que operativiza todas esas acciones. Entonces, el líder está representado por el gerente y la operatividad está representado por el servidor público. Entonces, tenemos el funcionario, que es el líder, y el servidor, que justamente hace las tareas diarias para operativizar todas esas acciones y que se puedan cumplir con estos objetivos, ¿sí? Ahora, cada nivel también tiene diferentes responsabilidades. Entonces, si tú tienes que irte a quejar porque la calle está sucia, digámoslo ahí, ¿a quién vas? ¿Al gobernador? ¿Al ministro? ¿Al presidente? ¿O al alcalde provincial, distrital? ¿A quién vas? A ver, Martín, ¿a quién vas tú a quejarte de que la calle está sucia? Al Está tomando alcalde, examen. supongo, ¿no? Está tomando examen. Exacto, A la municipalidad, a la municipalidad. exacto, a la municipalidad. Y no puede, no es una función del gobernador. Por más que el gobernador sea tu vecino y sea tu mejor amigo y le pueda decir, oye, mira, tú eres nuestra autoridad regional, etcétera, no es su función. Tampoco del ministro, tampoco del presidente. Entonces, esas cosas también es importante saber desde la ciudadanía, porque yo le puedo estar diciendo a mi vecino que es gobernador, oye, mira, la calle está cochina, tú estás todos los días acá y no haces nada, cuando en realidad él no podría hacerlo. Quien lo podría hacer es el alcalde, ¿correcto? Ahora, el alcalde también depende de dónde te encuentras. Si es en un distrito de la capital, pues un distrito que no se encuentra en la capital. Entonces, esta responsabilidad del alcalde distrital es la que se le presenta en este distrito que se encuentra en la capital de provincia, y esta responsabilidad es asumida por el alcalde provincial cuando se trata del distrito capital de la provincia. Entonces, eso también es importante poderlo conocer, ¿no? Entonces, ya teniendo, digamos, esta claridad como ciudadano, porque eso en general es ser un ciudadano, conocer, ¿correcto? También yo entiendo que cada uno como persona tiene sus propias aspiraciones, ¿no? Y logros. Y que en general, pues es muy fácil desentenderse, ¿no? Yo me voy a estudiar a la capital y me desentiendo de lo que haga en mi distrito, ¿correcto? Em, no lo juzgo, sino que de cierta manera así funciona. Y puede ser que en muchos casos estos estudiantes que se van a estudiar en la capital sepan más de cómo es el funcionamiento institucional que el padre que se queda en el lugar de origen, ¿no? Entonces, eso en principio. Y segundo, a donde llega más gente no es al presidente, ni al ministro, ni al gobernador, ni al presidente casi provincial. En general, la gente llega al alcalde distrital. El
Su tiempo del alcalde distrital es mediodía sentado, escuchando todas las necesidades de la ciudadanía, sobre que el espacio está cochino, sobre que no hay seguridad, sobre etcétera. Todos los problemas que puedan haber, en principio se va a dar al alcalde y él lo tiene que escuchar, ¿no? Entonces, en esa línea también es muy importante saber cómo el área técnica, esta arista técnica, sabe manejar este espacio. Porque no puede ser que el alcalde también se quede todo el día escuchando, escuchando y no pueda hacer gestión, como ustedes también, o como ciudadanos decimos, ¿no? ¿Dónde está la gestión del alcalde? ¿Dónde está? Cuando nosotros todo el día también vamos como ciudadanos y le decimos, pero señor alcalde, el puente se ha caído, señor alcalde, siendo un mi chacra, señor alcalde, y así, señor alcalde, ¿correcto? Entonces le pedimos gestión, pero también su tiempo estamos abarcando con contarle todas las problemáticas que existen. Y por eso es muy importante el área técnica, porque tiene que saber a manejar estos puntos. Entonces, definitivamente, a lo largo de los años se ha perdido esta intención de la ciudadanía de poder querer ser responsable y de cuál es nuestro rol en este proceso de desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro territorio. Y solamente a veces acuñamos la problemática y que sigue el problema a esta autoridad, ¿no? Y es muy fácil. Diferentes frentes, el FUDIC, etcétera, van y reclaman y dicen, no, señor alcalde, usted no ha hecho esto, usted no ha hecho aquello, etcétera. Pero muchos aspectos no le dan cómo es la solución. ¿Cómo podríamos nosotros apoyar este proceso? Entonces, creo que mucho va en el tema de reflexión del ciudadano, de decir, ¿cómo yo puedo apoyar a que mi misma sociedad, que yo vivo todos los días, pueda mejorar en este caso? Tenemos como ciudadanos vigilancia, nosotros mismos estamos viendo quién extraño está dentro de nuestra sociedad. Como tú dices, no queremos ni limpiar. Yo me acuerdo cuando yo era muy pequeña, el alcalde, ahora que llega a Fiestas Patrias, decía, y la gobernadora, ¿no? La gobernadora venía y decía, tienen que limpiar sus calles, y salía en autoparlante, ¿no? Y tienen que pintar sus casas. Y yo me acuerdo que mis papás nos decían, ya salgan con baldes, con escobas, ¿no? Y teníamos que limpiar todas las calles y todos los vecinos salían, ¿no? Y lo que hacía el alcalde en general era simplemente sacar ese camión de basura y todo lo que nosotros como ciudadanos limpiábamos se subía, se subía, se subía, ¿no? Ahora, no necesitábamos tener una casa, no sé, de concreto, pintura, etcétera. No, yo me acuerdo que en muchos casos en donde yo vivo, la casa es de adobe, entonces con agüita y como que la arcilla se manejaba así, o con yeso en el blanco, y de hecho era muy chévere porque es blanco y rojo, nuestros símbolos patrios en general. Entonces como que el tema blanco como que con yeso funcionaba, y el otro tema de arcilla pues era un poco rojizo o con tema de teja, o sea, ya veías así estrategias de que se pueda ver de esos colores, ¿no? Pero hoy por hoy voy y ya no hay eso. Entonces, creo que mucho depende también de cómo estamos siendo educados como niños. Y creo que eso se debería de rescatar, ¿no? ¿Cómo nos identificamos a ese proceso? Yo he sido criada de esa forma y ahora que voy, incluso yo le digo a mis papás, y papi, ¿cuándo nos toca limpiar la calle, no? ¿Cuándo nos toca? Porque así yo he sido criada. Pero ahora veo a los niños que no son criados de esa forma y que esperan que la municipalidad lo haga. Entonces, yo creo que si queremos un cambio, en principio deberíamos empezar por nuestras casas, de reflexionar en el rol que estemos, de cómo queremos mejorar ese ambiente. Y segundo, desde, digamos, el Estado, poder fortalecer estas acciones en las instituciones educativas, que en general la comunidad educativa de los 30 millones y más de peruanos, pues representamos 5 millones y eso es bastante.
Entonces, poder trabajar esos conocimientos de identidad por el beneficio de nosotros, creo que podría generar el cambio. Ahora, ¿por qué dicen que, digamos, una organización como una comunidad, digámoslo así, tiene mejores niveles o mejores resultados? Porque justamente existe un compromiso de la ciudadanía. Y tú sabes, si tú vas a ser comunero, sabes que la otra parte es que tú te comprometes a poder seguir las reglas. Y te guste o no lo que diga el presidente comunal, lo tienes que aceptar. Porque tú vas como un padre y le dices, ¿sabes qué? Mi chakra tiene este límite y el otro señor dice, no, tiene este límite y cada uno hace una defensa, porque incluso es como juez, y lo que él diga, si me beneficia o no, independientemente, yo lo acepto. Y es lo que no pasa con un alcalde, ¿entiendes? Lo que pasa con un alcalde es le juzgamos y todos los días, no, tú tienes la culpa, tú haces todo aquello, es mucho ese tema y creo que por eso muchas personas que podrían ser ideales alcaldes no quieren serlo, porque se cargan con una problemática más grande de la que tal vez ellos podrían manejarlo. Pero para eso, obviamente, tenemos que trabajar también desde el sector público a poder incentivar diferentes estrategias. Les comento que, por ejemplo, Contraloría, hace algunos años, ha estado trabajando las veedurías escolares. Y lo que hacía es trabajar con estudiantes del nivel secundario y con ellos, por ejemplo, incentivaba a cómo iban a controlar a sus alcaldes escolares que eran elegidos, ¿correcto? Se les daban estrategias, les decían, mira, de esta manera podrías controlar y hacían así pequeños grupos, realmente han sido pequeñísimos, pero ha sido bien interesante porque el objetivo de Contraloría en ese entonces era que cuando ellos sean ciudadanos, que ya era unos años nada más, que iban a votar, ellos también internalicen ese tema de veeduría a su alcalde, a sus funcionarios y a sus servidores públicos. Entonces creo que, por ejemplo, esa estrategia sería muy importante poder fortalecer y que incluso no debería ir desde Contraloría, tal vez debería ir incluso desde el Ministerio de Educación o no sé, desde la misma Secretaría de Gestión Pública que se encuentra en PCM, para incentivar a estos futuros ciudadanos, entre comillas, porque van a hacer, van a votar por una autoridad, justamente de que ellos también asumen una responsabilidad. Porque cuando cumplimos 18 años, a veces solo decimos, ah, tengo que votar, pero no sabemos que esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros asumimos. No es votar por quien quieras votar o porque ese rato te has soñado o porque el amigo te ha dicho, etcétera. No es así. Es que tú estás asumiendo esa responsabilidad. Un voto es un voto. Y más allá en municipalidades distritales. Ese voto que tú has desarrollado es muy importante y se suma tan específicamente, ¿no? Entonces, y es justamente estas entidades quienes llegan a la ciudadanía de forma directa, porque es el primer nivel de atención de las necesidades de la ciudadanía. Entonces, creo que eso se debería reforzar. En mi experiencia, deberíamos trabajar desde esa línea para tener una mejor, digámoslo así, un mejor futuro en el tema de responsabilidad ciudadana. ¿No? Y eso yo quisiera llevar a la reflexión a todos los chicos que nos escuchan aquí. Chicos, no solamente se trata de, ya lo voy a cumplir esa acción para no pagar mi multa, sino es realmente una decisión que puede cambiar el futuro de tu hijo, de tu sobrino, de tu primo, e incluso de tus papás. Y es la fuente también de que tú puedes ser escuchada sobre las necesidades que tiene la sociedad. Entonces, voto consciente. Excelente, excelente. Dijiste algo que es muy, muy interesante y yo creo que se puede también extrapolar al ámbito político, ¿no? Cuando hablamos con nuestros padres o con nuestros abuelos, había mucha conciencia política, ¿no? Cada quien tenía una postura política, una ideología,
una forma de pensar. También había, me parece, más comunicación y coordinación, por ejemplo, con los vecinos, ¿no? Había más, eh, Ujú. digamos, unión para resolver problemas comunes y era algo como natural, me parece, ¿no? O sea, no era algo que tal vez, no sé, llegara el Estado y dijera, ya, ustedes tienen que organizarse, ustedes tienen que hacer esto, esto, esto. No, sino que surgía más como una especie, si se me permite, de vocación natural humana, ¿no? El hecho de, él es mi vecino, vamos a socializar con él y vamos a conversar sobre los problemas que afrontamos, ¿no? En algún aspecto surge también bueno, se me viene a la mente el concepto de capital social, ¿no? Que básicamente tiene que ver con la confianza y la comunicación que hay entre los miembros de una comunidad, ¿no? Eh, pero creo, no es un misterio para nadie que a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo ese sentido de ciudadanía, de civismo, de responsabilidad ciudadana, como bien mencionas. Y es cada vez más difícil tal vez ver una unión entre vecinos o una suerte de alianza para poder sacar adelante o resolver problemas en común, ¿no? Y de hecho, me parece que eso también va de la mano con el tema político. Ya es como que nos hemos desentendido de la política algunos, ¿no? Y hemos dicho, bueno, siempre es lo mismo con los políticos y de hecho viene todo ese concepto negativo de la política, ¿no? Todos los políticos son iguales, etcétera, y es como una suerte de separación, ¿no? Nosotros los ciudadanos de a pie que trabajamos, que resolvemos nuestras necesidades y demás, mientras los políticos que se la llevan fácil, ¿no? Ese discurso que creo que hemos escuchado repetido hasta el cansancio, ¿no? Eh, ¿A qué deberíamos, esta pregunta se las hago a los dos porque como analistas políticos y como críticos de la realidad, ¿no? Eh, ¿Por qué creen que ha habido esta suerte de separación, ¿no? De la participación política y cívica a lo largo del tiempo? ¿Cuáles creen o cuáles consideran que podrían ser algunos factores que expliquen eso? A ver, Martín, yo te doy pase a ti primero, ya Ah, que yo he ya. hablado bastante. No, no te preocupes, Jacqueline. No, yo pienso de que tiene más que ver con la llegada propiamente con la llegada de la ilustración, porque ellos ponen el tema de la representación y cambian el modelo antiguo, lo que llaman antiguo régimen, que es la cristiandad en términos generales. Y en la cristiandad había esta cuestión del mandato imperativo, es decir, el gobernante es una suerte de delegado, solamente hace lo que cumple, digamos, las bases, su población, su gente, ¿no? Y lo que hace la ilustración y también los conservadores, la reacción a la ilustración, pero que mantiene las mismas bases de la ilustración, es mantener el tema de la representación, pero la representación renuncia al mandato imperativo. Es más, en nuestra constitución política reza de la siguiente manera, que los congresistas no son responsables por votos y están sujetos a mandato imperativo. Y bueno, eso, pero eso no solamente pasa con los congresistas, sino en los tres niveles de gobierno, ¿no? Que no responden, ¿no? O sea, no, cuando se llega al poder, el sistema funciona de tal manera en que con llegar al poder, la persona que llega al poder eh, mm, puede decidir o no romper sus promesas de acuerdo a un bien mayor. Pero claro, pues no ese bien mayor al final es el bolsillo, ¿no? De de quienes llegan, ¿no? Pero por eso, no había al romper este vínculo de mandato imperativo, creo que vienen los problemas, ¿no? Incluso en la escuela de Salamanca, ¿no? Que creo que lo mencionamos en un podcast anterior, Denis,
estaba este tema de que había este tema de los de Escuela Salamanca, había el origen divino naturalmente y popular del rey. Es decir, el pueblo pone al rey, lo pone a alguien en la suprema jerarquía, pero si hay alguien pero si se desvía, está el derecho al tiranicidio. O sea, mira cómo lo tenían así de claro, ¿no? Yo pienso que por ahí van los tiros con los españoles. Bueno, Martín ya nos dio una clase excelente. En todo caso, yo me alinearía al punto de los valores, ¿no? Y otro punto, el tema del sistema de elección, ¿no? Creo que una de las formas de poder cambiar esta situación es que, por ejemplo, los congresistas sean elegidos en diferente fecha que los presidentes. Creo que esto marcaría un hito muy importante porque en general entran por arrastre. Entonces, las regiones no necesariamente votan por el candidato tal cual como congresista, sino votan por la figura que tiene este grupo político y que está representado por, bueno, el que quieres que sea un futuro presidente. Entonces, creo que cambiar las fechas de elección para mí sí sería muy importante, porque así a la ciudadanía obligaría justamente ver de quiénes realmente se están lanzando como congresistas y no solamente tener un arrastre, ¿no? Un caso bastante particular es el actual presidente del Congreso, que es cusqueño, y les comento que en su sistema de campaña él se entrevistó a él mismo, porque él tenía un programa, ¿no? Televisivo, entonces no sé a qué nivel podría llegar si uno se entrevista a uno mismo, em, y mira, llegó a ganar y hoy es presidente del Congreso, ¿no? Y otro tema que creo que sí se debería de trabajar es el tema de valores, ¿no? Creo que debemos de ser formados en este punto muy importante de qué significa responsabilidad, qué significa respeto, qué significa lealtad, qué significa, y así todos los valores posibles. Si uno tiene una estructura organizativa mucho más pequeña, tú, tú tienes bien claro este punto. Ejemplo, dentro de nuestra casa, ¿no? El respeto es a nuestros padres, ¿correcto? Tú puedes tener nuestro nivel de, no sé, de rebeldía y lanzar una cosa, pero después hay un tema de arrepentimiento y tú sabes, ¿no? O igual, si tus papás dicen una cosa, de cierta manera, tú lo tomas como que, bueno, no, mientras yo esté bajo tu dirección, yo voy a asumir ese punto. Igual sucede en las comunidades, pero no sucede en niveles mucho más grandes, ¿no? Entonces, estos valores no están muy desarrollados para mí, debería de verse muy bien, porque hay una cosa que indicó Martín es, no cumplimos lo que realmente hemos, o tal vez en muchos casos no cumplimos nuestras promesas, ¿no? Nuestras promesas. Entonces, el actual presidente entró con una filosofía, no el actual, disculpe, el anterior presidente, que es Pedro Castillo, entró con la filosofía de poder mejorar la asignación presupuestal al sector educación, ¿correcto? Él tenía mucho ese punto, el sector de educación va a ser mi pilar, etcétera, etcétera. Pero acá, por ejemplo, se refleja que tiene desconocimiento del tema de cómo funciona la gestión pública, tal cual. Entonces, no solamente es decir, yo, o sea, no solo vale con la intención de yo quiero esto, yo quiero aquello, sino que tienes que ver muchas otras cosas más. Cuando yo tengo 3 hijos dentro de mi casa, yo puedo querer que mi hijo mayor estudie medicina, ¿correcto? En la mejor universidad de medicina, no sé, pero no tengo los recursos. O si le doy para pagar la universidad, mis otros 2 hijos menores no van a tener de qué comer o no van a poder ir al colegio, etcétera. Es lo mismo que pasa solamente a un nivel bastante grande, que es el tema, en este caso nacional, igual ocurre en el tema local e igual ocurre en el tema regional. Por eso cuando nosotros escuchamos temas o promesas de campaña, es muy importante poder entrar a la reflexión de conocer de cómo funcionan estos sistemas. Cuando yo quiero aumentar dinero a alguien es porque le voy a quitar a otra persona o en este caso a otro sector. Y nadie en la vida quiere que le quiten dinero,
porque en general el presupuesto público es insuficiente. No hay una entidad que diga, me sobra el dinero, entonces sí, se lo voy a dar a Tumbes, se lo voy a dar a La Libertad y así, ¿no? Nadie dice eso. Si bien no tenemos una ejecución presupuestal tal cual, todos son medidos por ejecución presupuestal, ya tendremos tal vez otro podcast para hablar de eso. En general, una autoridad no dice, me sobra el dinero. Todos indican que les falta el dinero. El detalle es en el tema de gestionar estos recursos tan importantes, ¿correcto? Entonces, es muy, es muy importante poder considerar estos puntos porque justamente a eso va, ¿no? Mis valores que son muy importantes y también que son muy importantes para poder tener una adecuada organización. Ahorita la Contraloría trabaja con el sistema de control interno, pero en mi experiencia yo trabajé con una organización internacional donde, muy aparte de realizar códigos de ética que se reflejan en un formato, decir cuáles son los lineamientos que debe seguir, lo que realizaban era realizar códigos de conducta. ¿Correcto? Y en esos códigos de conducta, lo que se hacía era generar espacios con todos los servidores públicos y preguntarles cómo es su día a día y qué es lo que ellos consideraban importante. El 100% consideraba importante poder manejar los valores. Y los valores que son tan importantes en el día a día, tú estás ahí 8 horas como mínimo sentado para poder gestionar estos recursos. Entonces, ¿qué valores eran generalmente los que pasaban? Era, por ejemplo, responsabilidad, era el tema de respeto, de lealtad, ¿no? De honestidad, y que justamente, como tú lo decías, Denis, han ido decayendo desde hace muchos años. Ellos indicaban, bueno, se tuvo pilotos en diferentes instituciones públicas, pero, por ejemplo, un ejemplo que ellos indicaban era que el alcalde hace años venía y señorita, nos saludaba. Ese tema simplemente de saludar, para ellos hacía la diferencia. Hoy por hoy el alcalde viene, se siente en ese sillón y se va. Entonces, yo ya no tengo identidad en esta gestión, porque yo siento que el alcalde, o sea, ni le importa quiénes trabajamos y operativizamos estas actividades para que se cumpla ese objetivo que él se ha planteado, ¿correcto? Entonces, no te sientes parte de. Y eso es muy importante que también las autoridades desde el tema político lo puedan considerar, que cuando uno va a ser elegido como alcalde, como gobernador, como presidente, tú vas a ser un líder y tienes que hacer justamente ver cómo organizas, ¿no? ¿Qué pasa si dentro de tu casa un hijo no te quiere hablar? ¿No te sientes mal? Sabes que no vas a cumplir los objetivos, ni le puedes preguntar si le va bien o mal en el colegio, igualito, es igualito, pero en más grande dimensión, y es las cosas que se deberían de trabajar y que tal vez estamos perdiendo. Cuando uno habla con funcionarios y autoridades, en ningún momento te hablan, los valores en mi entidad es fundamental. La verdad, en mi experiencia, ninguno te habla sobre ese tema, pero cuando hablamos con los servidores, sí te dicen, sí sería muy importante que él haga esto o que él haga aquello, que el día del servidor público siquiera nos haga un saludo, así como en general, por ejemplo, el día del docente, ¿no? Todos. O el día del ingeniero, o el día cuando tu colegio te saluda y tú dices, wow, me saludó mi colegio, ¿correcto? Igualito en esa entidad, ¿no? En esa entidad tú también te tienes que sentir identificada. Pero si no estás encontrando ese espacio donde a veces pequeñas cosas hacen grandes, pues no va a funcionar. Entonces, es importante que ustedes, que si tal vez quieren ser alcaldes, gobernadores, presidentes de la República, puedan considerar que también es importante poder llegar a esa gente que operacionaliza y hace realidad ese objetivo que tú te has planteado. Porque yo como alcalde puedo querer mejorar la salud, pero si no llegas a la gente que operativiza, eso no va a hacerse realidad.
por más buena intención que tengas, porque te van a cerrar las puertas ellos mismos. Los especialistas te van a decir, no, eso no es posible, esto no puede ser, o esto que aquello no. Ni siquiera te dan una alternativa de solución. Otra cosa que se debe de manejar dentro del tema organizativo y que creo que el sector privado lo tiene mucho mejor es no solamente me des problemas, y que es muy, una frase muy común en la gestión pública, el problema público, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué no hablamos del objetivo público? No se habla, ¿ve? Más hablamos, ¿cuál es el problema público? Entonces, cuando alguien ve este tipo de puntos, es importante poder caracterizar a qué soluciones le podamos dar para esta actividad. Excelente. De hecho, han abordado diversos temas, ¿no? Martín comentó la influencia fuerte que tuvo la ilustración y yo creo que tiene que ver, obviamente, la visión del hombre que tiene la ilustración, ¿no? Una suerte de limitación del entendimiento del ser humano integral, ¿no? Y justamente ahí viene también el tema de los valores, ¿no? Que es parte, como bien dijo Jacqueline, es algo que se nota, que se evidencia, que se exige, que se pide, que se necesita, ¿no? O sea, es parte de nosotros. Eh, de alguna manera hay esa sensación tal vez, ¿no? De que se están perdiendo los valores, el compromiso, la responsabilidad, que dicho sea de paso, esos son valores, ¿no? Responsabilidad, honestidad, etc. Ahora, de alguna manera ha habido esa suerte de, no solamente con la ilustración, sino también con las ideologías que han venido posteriormente, eh, de ver una especie de que los valores no son tan importantes porque todo es relativo, ¿no? O sea, esa suerte de ideología, que ya hemos también hablado en episodios anteriores, eh, de que, bueno, no es que ser honesto sea bueno, depende de la situación, por ejemplo, ¿no? En qué momento me conviene, en qué momento no me conviene, y una suerte de penetración de esas ideas dentro de la sociedad, dentro de la cultura y demás, ¿no? Eh, Ahora uno diría, pero siempre ha habido gente deshonesta, corrupta, etcétera. Yo más que todo voy al tema de qué hace la sociedad frente a eso, ¿no? Si se desentiende de esa situación o eh, y se vuelve de alguna manera escéptica, nihilista, cínica en algunos casos, ¿no? O busca una manera de solucionar, como bien dice Jacqueline, soluciones, ¿no? O sea, está bien, el problema existe, ¿no? Pero ¿qué solución le podemos dar? ¿Cómo podemos generar un cambio y demás, ¿no? Entonces, creo yo que hay un reto, un desafío muy importante, ¿no? De alguna manera generar identidad, como también lo dijo Jacqueline, porque no podemos estar nosotros o sea, como una masa totalmente manipulable frente a todas estas ideas, este vértigo de información, ¿no? Eh, de filosofía sin mucho sustento, que va generando o que va alimentando esa irresponsabilidad eh, social y política, ¿no? Como bien decía Martín, antes al menos lo tenían claro, si es que un gobernador no cumplía su función, bueno, tiranicidio, ¿no? O sea, no es que esté promoviendo el tiranicidio, sino que tenían claro de que no había una desconexión entre la responsabilidad y el poder. O sea, era como, bueno, tienes que cumplir tu responsabilidad. Eso es por un lado. Y por el otro lado también había esa idea de que al fin y al cabo, pues los ciudadanos también, bueno, obviamente deben ser responsables, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera está bien que estén surgiendo esta suerte de, por ejemplo, lo que comentaba Jacqueline, ¿no? Desde el colegio empezar a que los pequeños, los niños, empiecen a familiarizarse con, al menos a nivel micro, ¿no? De cómo funciona una representatividad,
cómo funciona un nivel de gobierno, cómo funciona, o sea, una especie de interiorizar, digamos, conceptos que le van a servir en su vida adulta, ¿no? Cómo funciona el Estado, cómo está estructurado y demás, ¿no? Eh, Incluso, corríjame si me equivoco, no sé si sigue existiendo el curso de civismo. Me acuerdo que nos Ya. enseñaban, había un curso que te explicaban justamente Mm, lo que Jacqueline nos ha explicado muy amablemente, ¿no? Los niveles de gobierno, cómo es la constitución, ¿no? Entonces, yo creo que podemos conectar un poco para cerrar, porque van a haber más episodios, pero un poco para hacer una conclusión integradora. Lo que dijo Martín por un lado, que es esta expansión, ¿no? Desde la ilustración, de estas ideologías que ponen por delante la política o la economía, por delante de los valores, de la moral, de la ética, ¿no? Y también una suerte de agenda, ¿no? Que está reduciendo el protagonismo que tiene la educación cívica, ¿no? En nuestra sociedad. Y como bien dijo Jacqueline, tenemos que tener identidad, ¿no? O sea, nosotros no somos eso. De hecho, no me refiero a los peruanos, sino en general, los seres humanos no somos eso. Los mismos servidores públicos, por lo que nos dijo Jacqueline, están reclamando más valores. O sea, eso es una evidencia de que nosotros no somos eso, ¿no? No somos eso que nos quieren vender, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer una autocrítica muy grande y buscar una solución, como bien dijo, no más que problemas, ver cómo solucionamos ese problema. Y pues seguiremos debatiendo sobre eso en los siguientes episodios. Creo que hemos abordado o hemos dado una excelente introducción a este tema bastante amplio, ¿no? Bueno, ¿qué tal la pasaste, Jacqueline? bien. Perfecto. Martín, ¿qué tal la pasaste? No, muy bien, felizmente ahí todo tranquilo hasta ahora. Excelente. Bueno, entonces, a las personas que nos escuchan, que nos ven, este no será el último episodio de gestión pública, porque nos han quedado muchos temas en el tintero. Entonces, en las siguientes entregas iremos abordando más temas relacionados. Recuerden comentar, y si tienen alguna pregunta, comentario, crítica, háganla en la caja de comentarios. Y muchas gracias siempre por su apoyo. Recuerden darle like, suscribirse, eso nos ayuda bastante a divulgar más contenido como este, y espero que les haya gustado mucho. Espero que la pasen bien también. Y bueno, hasta luego. Nos vemos. Gracias, chicos. Cuídense.